El pasaje de hoy es Génesis 47, versículos 13 al 20. Leamos juntos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: «Danos pan, porque moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero». Y José dijo: «Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero». Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: «No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra». Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Amén. Hoy predicaré con el título La hambruna que se agravó. El pasaje de hoy describe una situación en la que la hambruna se agrava cada vez más. Para ver cuán grave se volvió, el versículo 13 la describe como muy grave. Pero la palabra original para grave en este pasaje es mucho más intensa. Significa algo tremendo, terrible o extraordinario. Esto significa que la hambruna de ese tiempo fue verdaderamente tremenda, terrible y extraordinaria. Por lo tanto, esta hambruna que azotó todo el cercano Oriente en aquel entonces fue de una magnitud que los seres humanos no podían ni imaginar. Fue una hambruna tan severa que trascendía la imaginación humana. Toda la tierra se secó, y no había nada que comer. No se podía encontrar alimento, y la gente luchaba por sobrevivir cada día. Todos vivían cada jornada en medio del dolor de esta hambruna que se agravaba. La Escritura dice que José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, y lo llevó a la casa del faraón. Esto no significa que José estuviera obteniendo grandes ganancias, sino que nos muestra que tanto el pueblo de Egipto como el de Canaán no tuvieron más remedio que depender del grano almacenado, pagando por él con su dinero. Pero, ¿qué sucede? El dinero se acabó en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Leamos juntos el versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: «Danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero?» Amén. Dicen que el dinero se acabó, ya no tienen cómo comprar comida. La hambruna continúa, pero no tienen nada. Imaginen cuán desesperada era su situación. Este es un clamor desesperado, es una expresión urgente y desgarradora que dice: «No podemos morir así, por favor, ayúdanos». Entonces José les dice: «Si se acabó el dinero, tráiganme su ganado». Así que le llevaron todo su ganado a José. Tenían que hacerlo para recibir grano. Era la única manera de conseguir algo de comer. A cambio de sus rebaños de ovejas, vacas y asnos, él les proveyó alimento para ese año. Y llegó un nuevo año. Pero, ¿qué pasó? Vinieron de nuevo a José y le hablaron. Leamos juntos el versículo 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: «No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra». Amén. Se lo habían dado todo. Ya habían entregado todo su dinero y todo su ganado, y ahora no tenían nada más que ofrecer. Lo hemos dado todo, pero la hambruna sigue, la hambruna no para. ¿Qué hacemos? Es lo que están diciendo. Ahora solo nos quedan nuestros cuerpos y la tierra en la que vivimos.
así describen su situación. Pero en medio de tal hambruna, ¿qué podían hacer? ¿Nos va a dejar morir así? Una vez más, lanzan un clamor desesperado en medio de su situación. Al final, toda la gente, atormentada por el hambre, vendió incluso sus tierras. No tenían otra opción. Esta es la situación del pasaje de hoy. En medio de esta situación, me resultó difícil meditar sobre cuál era la voluntad de Dios y cómo debíamos buscarlo. Al meditar en este pasaje, siempre solía pensar cosas como: debo prepararme para todo con antelación, o debo ser usado por Dios como José, o debo ser alguien que da grano, no alguien que va a buscarlo. Sin embargo, mientras meditaba y preparaba el sermón de esta madrugada, Dios me dio una perspectiva diferente. ¿Cuál fue esa perspectiva? Pensé que esta hambruna que se agravó es como nuestra vida. Si lo pensamos bien, nuestra vida es a menudo agobiante, frustrante y difícil. Lo que parece ser la respuesta correcta, no siempre lo es, y nuestras vidas parecen una continua serie de dificultades. Así como la gente se derrumbaba impotente ante la hambruna, nosotros también a menudo nos sentimos impotentes ante las dificultades que enfrentamos. ¿Cuán difícil debió haber sido para toda esa gente? Como mencioné antes, debió haber sido una situación desesperada. Cuán importante es el sustento diario, cuán desgarradora era la situación de no poder resolverlo, cuánta frustración debieron sentir en esa realidad, en esa situación en la que no tuvieron más remedio que seguir entregándolo todo, primero el dinero, luego el ganado, y finalmente sus cuerpos y sus tierras. Lo mismo nos sucede a nosotros. Hay situaciones en las que luchamos por sobrevivir y tenemos que seguir entregando algo. A veces, sentimos como si nos estuvieran arrebatando todo. ¿Alguna vez han hecho una oración así? Dios, ¿hasta dónde me vas a hacer caer? ¿Hasta dónde me vas a quitar todo? ¿Han orado de esa manera? Me encuentro con muchos de nuestros miembros que dicen haber hecho tales oraciones. Pienso en cuán frustrados, cuán agotados y cuán desesperada debe ser su situación para que oren de esa manera. A menudo, esos sentimientos surgen cuando tenemos que renunciar, soportar o dejar ir lo que tenemos ante nuestros ojos. Puede haber crisis económicas, problemas en las relaciones, dificultades de salud, en fin, hay muchas pruebas. A veces se presentan situaciones en las que no podemos hacer absolutamente nada con nuestras propias fuerzas. Ante eso, el ser humano se vuelve verdaderamente impotente. Resistimos y resistimos, pero hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más. Hay momentos en que nos preguntamos hasta dónde debemos caer, o qué más se nos debe quitar. Cuando estamos en una situación así, es muy difícil ser valiente. Ciertamente no es una tarea fácil. No es fácil atravesar esos momentos. Pero, hermanos, no debemos mirar las circunstancias. Debemos mirar a Dios, que está en medio de esas circunstancias difíciles. No debemos mirar la hambruna que se agrava, sino al Dios que ha preparado un camino de salvación en medio de esa hambruna. En ese momento, Dios ya había preparado un camino de vida. Él no los abandonó para que murieran de hambre. Dios obró a través de un hombre llamado José. Dios usó a José para hacer los preparativos necesarios, para que, incluso en esa era de hambruna, todos pudieran sobrevivir. No debemos seguir mirando lo que perdemos, sino al Dios que sigue proveyendo. No debemos enfocarnos en el dinero que se agota, sino en el Dios que nos provee de grano a cambio de ese dinero. No en el ganado que entregamos, sino en el Dios que nos da alimento a cambio del ganado, el Dios que nos vuelve a dar grano a cambio de nuestra tierra. Debemos mirar a ese Dios que da. Dios estaba proveyendo un camino para sobrevivir. Sin embargo, no es fácil pensar así, porque somos más sensibles a lo que perdemos, porque pensamos que lo nuestro es más importante. Pero debemos recordar esta verdad. Aunque parezca que el dinero, el ganado y la tierra desaparecen ante nuestros ojos, en realidad Dios está sustentando nuestras vidas. Lo más importante es que Dios se está haciendo cargo de nosotros y nos mantiene con vida. Él se hace responsable y preserva nuestra existencia. El pasaje de hoy no habla simplemente de una reorganización económica. Es la historia de un Dios que obra incluso en las situaciones más desesperadas. No es una escena de explotación del pueblo de Egipto. Es un pasaje que nos muestra el camino por el cual Dios da vida.
Ante cualquier hambruna en nuestra vida, Dios ya ha hecho preparativos, debemos mirar a ese Dios que prepara el camino de la vida. Yo creo firmemente en esto. Aún ahora, Dios no desea que nadie perezca, Él desea que todos sean salvos. Espero que ustedes y yo creamos en ese hecho. Concluiré el mensaje. Aquella gente no tuvo más remedio que entregar todo lo que tenía. Entregaron su dinero, su ganado, su tierra y sus propios cuerpos. Sin embargo, esa no fue su ruina, sino el método de Dios para salvarlos a todos. Lo mismo se aplica a nuestras vidas hoy. A veces parece que estamos perdiendo, a veces parece que nos están quitando algo, y a veces parece que todo se acaba. Especialmente, mientras construyen el altar del amanecer, ¿cuántas peticiones de oración tienen? Pero tengan fe, Dios nunca nos abandona a la muerte. Dios tiene un plan para salvarnos también hoy. Él es nuestra esperanza. Pido a Dios que nos bendiga a todos, a ustedes y a mí, para que hoy vivamos dentro de ese plan suyo que nos da vida.